Vamos a pasar a una tercera presentación por Roberto Molina Robles. Roberto Molina Robles es instructor del Tecnológico de Costa Rica, es máster en electrónica y está en este momento haciendo su trabajo de doctorado. Y en particular, Roberto está ahora en Montevideo haciendo su pasantía de trabajo de doctorado, así que lo tenemos cerca. Tiene 8 años de experiencia en la academia y 2 años en la industria y está enfocado en la investigación de diseño en VLSI, diseño digital y verificación funcional. Roberto nos va a presentar un paper que se llama Low Level Algorithm for Software Emulated I2C IO Module in General Purpose RISC-Based Microcontrollers. Así que, Roberto, cuando quieras. Buenos días a todos, espero que le estén pasando muy bien. Mi nombre es Roberto Molina Robles, soy máster en electrónica, soy instructor del Tecnológico de Costa Rica y les voy a presentar hoy una parte del trabajo de doctorado que he venido haciendo durante ya un tiempo. Trata sobre un algoritmo a bajo nivel que emula el comportamiento de un módulo I²C en un microcontrolador RISC-V que hemos estado trabajando, digamos, durante los últimos años. Quisiera mencionar, bueno, que esto es un trabajo colaborativo entre el Tecnológico y la Universidad Católica del Uruguay, particularmente entre el grupo de diseño de trabajo del cual yo pertenezco, que es el DCI Lab, y el grupo MicroDai de la UCU. Y es un trabajo que hemos venido haciendo ya por un buen tiempo. Ok, antes de iniciar propiamente ya con lo que es el algoritmo, quisiera darles un poquito más de background, ¿verdad? Sobre lo que hemos estado trabajando y sobre la importancia, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos. Ok, bueno, primero que todo, como mencioné, tenemos dos grupos latinoamericanos trabajando en el desarrollo de un microcontrolador RISC-V ya de unos años para acá. Como nosotros somos grupos pequeños, nosotros tenemos recursos limitados, no tenemos la misma cantidad de personas que hay en la industria, ni tenemos el poderío económico que tienen las empresas grandes. Entonces, muchas de nuestras soluciones tienen que ir pensadas siempre en un mercado más pequeño, digamos, en el sentido de que se pueda hacer con poco, ¿ok? Entonces, nuestras soluciones para este proyecto van optimizadas sobre la línea de bajo consumo y la línea de bajo costo. ¿Okay? Bueno, el I²C, el I²C, es un estándar para dispositivos periféricos que se utiliza mucho para aplicaciones de microcontroladores. Tiene muchas aplicaciones diversas en agricultura, ingeniería aeroespacial, domótica, etc. El asunto es que el microcontrolador que nosotros desarrollamos, no trae un módulo I²C, ¿okay? Por cuestiones de área y cuestiones de potencia. Entonces, hemos decidido utilizar otro de los puertos que sí está implementado dentro del chip para emular el comportamiento del I²C y poder así manipular, trabajar con dispositivos periféricos que utilizan este protocolo. Bueno, el algoritmo que se está proponiendo fue escrito en ensamblador, en RISC-V 32C, entonces está a muy bajo nivel, estamos básicamente apenitas sobre encima del hardware. Y al final voy a mostrar algunos resultados y mencionar un poco sobre lo que encontramos en el estado del arte. ¿Ok? Ahora voy a hablarles un poquito sobre el microcontrolador que nosotros desarrollamos. Es un microcontrolador RISC-V, es una arquitectura que ha venido creciendo. Específicamente es la 32C, que es una de las más sencillas. Es un micro de 32 bits, muy basiquito en el sentido de que no tiene pipeline, no es super escalar. Básicamente tiene su core, tiene un bus, tiene varios módulos periféricos y fue diseñado así de manera que nosotros podamos tener un bajo consumo. La idea es utilizar, a pesar de que es un dispositivo de propósito general, la idea es utilizarlo en aplicaciones de bajo consumo.
principalmente para efectos de este artículo, se resaltó las 3 interfaces que nosotros tenemos, ¿ok? Tenemos implementado el SPI, que es también una interfaz bastante estándar, la cual se hizo para conectar una memoria flash al micro y jalar de esa memoria flash el programa que se quiere correr en el microcontrolador. Tenemos el UART, que también es un estándar un poquito ya bastante más viejo, que está ahí más que todo para comunicarse con un PC, con un computador. Y tenemos los GPIOs, que ya es como para propósito mixto, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, podemos utilizarlos para manipular cosas sencillas, LEDs, recibir información de algún sensor, manipular algún actuador, etc. La idea, entonces, si nosotros nos fijamos acá, es emular el I²C a través del GPIO. Entonces, tomamos 2 líneas de las 8 que nosotros tenemos en GPIO para emular las 2 líneas que tiene el estándar I²C, ¿verdad? Que es el SIL, el clock, y el SDA, que son los datos. Adicionalmente, utilizamos un tercer pin para el reset del dispositivo que estamos manejando, pero eso es aparte del estándar. Ok, entonces la idea de la aplicación es básicamente hacer un programita, un algoritmo que pueda manipular a través del GPIO un dispositivo I²C. Entonces, la idea es tratar de aislar un poco lo que es el algoritmo que manipula el I²C con el driver o los comandos propios del dispositivo que se va a manipular, ¿verdad? No es lo mismo manipular un display LED a manipular alguna otra cosa. Ahora tienen direcciones diferentes, tienen comandos diferentes. Y entonces, la idea es que esa aplicación sea fácil de manipular, de manera que si yo quiero cambiar ese código, no tengo que tocar mucho del resto. Entonces, básicamente tenemos una memoria de datos con los comandos que le dicen al dispositivo I²C qué es lo que tiene que hacer. Esos datos se leen con el algoritmo I²C y se va construyendo una transacción a partir de los GPIOs hacia este dispositivo. Aquí tenemos una estructura del programa como se construyó, ¿verdad? Como estamos trabajando a muy bajo nivel, la estructura es un poquito más antigua, digamos, acorde a lo que viene en literatura clásica, donde tenemos una pila o un stack al inicio, muy arriba en esta memoria. Tenemos una rutina de interrupciones. Voy a entrar más en detalle ahorita dentro de un rato. La memoria de datos, que es justamente lo que nosotros tenemos acá, los comandos del dispositivo. Y la memoria de instrucciones, que es básicamente el algoritmo para manipular el I²C. Entonces, básicamente la idea es leer este código y con ayuda de un timer interno que está implementado en el microcontrolador, empezar a contar el tiempo para ver cuándo debo yo o cómo debo yo ir construyendo la transacción I²C. Ok, la rutina de interrupciones es básicamente para identificar cuándo el timer llegó a un evento de interés. Entonces, los requerimientos o limitaciones de esta aplicación, bueno, primero que todo, la memoria interna de nuestro micro es de 8K, es bastante pequeña, entonces el programa, además de que no va a estar solo, puede que tenga más cosas, tiene que ser pequeño, ¿ok? El uso de GPIOs es obligatorio, como ya les mencioné, tenemos una restricción de física de tamaño por la cual no se implementó el I²C. Manejamos un display LED como una demostración, nada más, ¿verdad? Como para demostrar que el I²C se implementó. El código tenía que ser escrito en RISC-V 32C, ¿ok? Esa es la arquitectura que manejamos. Y finalmente, bueno, esto es muy importante, los registros de control y estatus de nuestro micro son custom, o sea, son personalizados. Todo lo de nuestro microcontrolador es estándar con respecto a la arquitectura RISC-V, maneja las instrucciones correspondientes, tenemos ciertas interrupciones ahí que se manejan de manera estándar.
Y la única limitante, en realidad, que no se apega a ese estándar son los registros de control de estatus. Eso lo hicimos también para ver si podemos reducir más el área y el consumo, ¿verdad? Que no lo necesitábamos. Entonces, aquí eso nos trajo un problema a la hora de compilar programas ya más alto nivel, ¿verdad? Porque se pensó en hacer este programita a nivel más alto en C o en Python, compilarlo y meterlo dentro del micro a ver qué pasaba. Sin embargo, hay dos razones por las cuales esto no se hizo. Primero, por los CSRs, ¿verdad? Que como son custom, era un poco más difícil hacer la compilación porque podría haber algún error en la compilación, ya que los CSR no son diferentes. Y segundo, porque queríamos optimizar lo más que se pudiera este algoritmo para que entrara en la memoria. Al hacer una memoria muy pequeña y que pueden haber más cosas, ocupábamos reducir el tamaño lo más que se pudiera. Entonces, por eso es que este algoritmo se hizo tan a bajo nivel. Esto que tenemos aquí es una máquina de estados, si quisiera llamarse virtual, que se implementó a nivel de software. ¿Okay? La idea de esta máquina de estados es que se construyan transacciones y cuadrados C. Entonces vamos a tener 3 rutinas, cada una identificadas en colores distintos. En azul tenemos una rutina de inicialización, en donde se configura el micro para que funcione como se planea hacer. Tenemos en verde un clock virtual, que se implementó para medir básicamente los tiempos de la construcción del I cuadrado C a través de la línea SCL del estándar. Y en rojo tenemos la rutina de construcción. Es básicamente a partir del momento en donde yo tomo una decisión. Si estoy al inicio construyendo la transacción, si estoy a la mitad enviando un bit o si estoy al final. ¿Ok? Entonces, la idea se dividió en estas 3 partes, en estos 3 segmentos. Un poquito más detallado viene aquí, esto también se habla un poco más en el paper, pero básicamente lo que les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 estados básicos al inicio para inicializar los CSRs, para configurar las interrupciones, para configurar la frecuencia del reloj virtual, ¿ok? Eso es un parámetro del programa. Se cargan variables dentro del banco de registros, se inicializa el microcontrolador. Después en la segunda rutina, que es el clock virtual, básicamente el algoritmo se encicla aquí en este estado y va a permanecer mucho tiempo acá, esperando nada más a que ocurra una interrupción. ¿Okay? Esta interrupción, si es del timer, corresponde a una interrupción relacionada al tiempo del I cuadrado C. Entonces, en el estado 5, evalúa en qué fase estoy, ¿verdad? Básicamente, ok, ¿cuál fue uno de los estados en los que ya estuve? Entonces, dependiendo de eso, yo tomo una decisión si voy a iniciar una transacción, si estoy en medio de una transacción o si estoy finalizando la transacción. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es una comparación de una transacción teórica y una transacción simulada. Básicamente en la de arriba es una transacción estándar del I cuadrado C, donde tenemos una condición de inicio, que es básicamente el SDA, pasa de un estado 1 a estado 0. Consecuentemente, el SCL lo sigue de un estado 1 a un estado 0 y empieza a hacerse la transmisión correspondiente. 8 bits de datos, puede ser un comando, ¿verdad? Con 7 bits de direcciones y un bit de read-write, o puede ser un byte de información con un 9 bit de acknowledgement y la condición de parada, si es la última transmisión, que es esta de acá, ¿verdad? Que es inversa a la condición de inicio. Sube el SSL primero y después sube el SDA. Estos números de acá corresponden a la máquina de estados que se presentó anteriormente. Entonces, básicamente aquí este es el estado 7, la máquina de estados previa, donde se baja el SDA, el estado 8 se baja el SSL, el estado 9 se setea el primer bit de datos y así sucesivamente empieza a correr a través de esa máquina de estados. El tiempo que transcurre de aquí a aquí, ¿verdad? Para generar este pulse del reloj es el reloj virtual que se implementó en dicha máquina de estados. Abajo lo que tenemos es una simulación del microcontrolador ya implementado a nivel RTL. Se cargó un programa particular, que es el manejador del display LED. Y aquí se puede ver cómo se mandan 3 transacciones distintas. Una primera transacción que es un comando con su bit de acknowledgement,
una segunda transacción de datos y una tercera transacción de datos, solo como para visualizar que efectivamente funciona el I cuadrado C a nivel de simulación, con su condición de inicio y su condición de parada según el estándar. Bueno, estas ecuaciones las monté, ¿verdad? Son ecuaciones muy sencillas, pero particularmente pensando en que si mi yo del futuro regresa al código y necesita entender qué hice, las escribí como una manera de documentar cuál fue mi intención, ¿verdad? Qué era lo que quería hacer. Entonces, básicamente, yo tengo al puro inicio una frecuencia virtual, que es esta que está acá. Bueno, tengo un conteo y tengo la frecuencia del micro, perdón. Esta es la frecuencia del microcontrolador. Esta es el conteo de el tiempo, el temporizador, para saber cuál debe ser la frecuencia de este micro, ¿ok? Entonces, basada en estas ecuaciones, yo puedo saber o yo puedo configurar la velocidad del microcontrolador. Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo trabajar con cualquiera de las velocidades estándar y eso es una de las ventajas de este algoritmo. Ya para ir cerrando, bueno, estos son los resultados que nosotros encontramos. Esta es una imagen donde manejamos el dispositivo LED. Logramos hacer entonces el I cuadrado C utilizando los GPI2 a diferentes velocidades. Esto se probó con este dispositivo también. Dos pequeños problemas que tenemos que mejorar en el futuro, que todavía no podemos leer datos de un dispositivo y que el código tiene que jalarse de la memoria de datos. Todavía no lo podemos jalar tampoco de un dispositivo externo. El programa terminó siendo pequeño, 548 bytes, ¿ok? 524 para la lógica de la máquina, 24 para la rutina de interrupciones. En comparación con el estado del arte, en realidad salió bastante pequeño. Los programas de otras implementaciones como de Texas Instruments o algún otro por ahí rondan el kilobyte, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no buscábamos esto, porque la idea era simplificar un poco el diseño sin tener que hacer el I cuadrado C a nivel de hardware, el algoritmo resultó ser un poco competitivo en ese aspecto. Y para cerrar, bueno, entonces nosotros tenemos ya un algoritmo a bajo nivel que emula el comportamiento del I2C en microcontrolador RISC-V. Se hizo una descripción detallada de este algoritmo. El programa que resultó de este algoritmo terminó siendo de 548 kilobytes, bastante pequeño, con velocidades ajustables para poder manejar las velocidades del estándar. Es fácil de manejar otros dispositivos I cuadrado C, basta con solo cambiarle la memoria de datos para poder manejar diferentes tipos de dispositivos. Y a futuro queremos mejorar el algoritmo agregando otras características del estándar. Queremos también poder leer o instalar los drivers de dispositivos externos como la memoria flash. Y queremos tratar de emular otros dispositivos también a partir del GPI. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, entonces me lo hacen saber. Gracias, Roberto, por la presentación. Recuerdo que las preguntas son solo por ahí, por el chat, al lado del chat donde dice preguntas. Tenemos un par de minutitos si alguno tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta con lo último que dijiste, de que había quedado más chico el código que los de otros. ¿Los otros códigos solamente también leían, digamos? No, los otros códigos sí están completos. Lo que pasa es que haciendo una proyección de incluirle las otras características, que en realidad lo único que nos falta prácticamente es leer, el código no va a crecer mucho, porque en realidad las transacciones siguen siendo iguales. Entonces va a haber se reciclan muchos de los estados de esa máquina de estado. O sea, tal vez haya que agregarle un par, digamos, para configurar, o digamos, algunas líneas para configurar diferentes los GPIOs, ¿verdad? Que en lugar de que sean configurados a manera de una salida, se configuren como entradas. Entonces, no creo que crezca mucho más. Sin embargo, en realidad los otros andan alrededor de 1K, un poquito más, y
y no creo que lleguemos a eso. Sería un programa básicamente el doble del tamaño de lo que tenemos para lograr esa funcionalidad y en realidad no se ocupa tanto más a partir de ahí.